Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Bendito Dios. Estamos en la serie Dios de Milagros. Cada domingo hemos tenido el privilegio de escuchar un milagro que Dios ha hecho en medio de nuestra comunidad. Y hoy vamos a escuchar otro. Entonces, por favor, les pido que pongan atención a las pantallas. Hola, yo soy Karen. Yo soy Charlie y él es Nicolás. Les vamos a contar un poco de nuestra historia con Nicolás. Nosotros ya tenemos aproximadamente 7 años y medio de estar casados. Desde que antes de casarnos, decidimos que sí queríamos tener un hijo, pero que primero queríamos como disfrutar nuestro matrimonio y pues darnos un tiempo y así. Ya tal vez cuando teníamos unos 4 o 5 años de casados, decidimos que tal vez ya era el momento de tener un bebé y en el 2021 empezamos en la búsqueda, ¿verdad? de tratar de quedar embarazados. Fue muy difícil el poder lograrlo. Sí, ¿verdad? Fue muy difícil el poder lograrlo porque realmente pues lo intentamos por mucho tiempo y nada que podíamos. Inclusive en algún momento creímos que tal vez era algo en nosotros, ¿verdad? Que no podíamos tener un hijo y decidimos hacernos exámenes, hacernos pruebas y demás y pues no, todo estaba bien en nosotros, ¿verdad? Entonces para nosotros era un estrés muy grande porque conforme pasaba los meses, ajá, ¿verdad? Sí. Conforme pasaban los meses y pasaba el tiempo, más nos estresábamos, más nos agobiábamos porque no podíamos. Y bueno, ya fue hasta el 2022, en mayo del 2022, que pasó algo muy bonito, ¿verdad? En esa época Karen, mi esposa, recibió una promesa de Dios. Sí, pasó justamente aquí en Viñas. Un día donde yo estaba sumamente agobiada por la situación por la que estábamos pasando, aún sintiéndome yo muy mal, decidí venir un día a una reunión en la noche y habiendo llorado la misma tarde, en la noche una persona, amigo de la viña, se acercó a dirigirnos una palabra que venía de Dios, donde claramente esa palabra me decía que Dios me decía que estuviera tranquila y yo iba a ser una excelente mamá. Una confirmación en ese momento de que todos los pensamientos que yo había tenido antes de que posiblemente no iba a poder ser mamá, o verdad, en medio de todo ese proceso, todo lo que pensamos de manera humana, en ese momento desapareció porque yo sabía y tenía la certeza de que esa palabra sí venía de Dios. Charlie y yo en esa noche en el carro lloramos de la felicidad y ya confiábamos que Dios iba a cumplir esa promesa. Un mes después de esa promesa nos damos cuenta que estamos embarazados. La felicidad fue gigante porque pues ya era la promesa tangible hecha realidad según nosotros para ese momento. Justamente el día del padre de ese mismo año, el 2022, pues yo empecé a tener unos malestares bastante fuertes. Llamo a mi ginecóloga, me dice que al día siguiente puede atenderme, porque era domingo, y pues mi familia, para celebrar el día del padre, llega a mi casa a estar ahí con nosotros. Yo no estaba en las mejores condiciones. Justamente en ese mismo día en la noche tuve que ir a emergencias del hospital porque ya el dolor era bastante fuerte y pues nos enteramos que nuestro bebé había fallecido. Sí, fue bastante duro porque ya Karen estaba presentando un sangrado ese mismo domingo en la tarde y un sangrado bastante fuerte y obviamente nos asustamos, fue algo bastante fuerte para nosotros y cuando llegamos, como dice Karen, llegamos a emergencias, el doctor la revisa y de todo y nos dio la fea noticia, ¿verdad? Que habíamos perdido el bebé.
y que inclusive ya Karen había tenido ese aborto desde la casa. Fue bastante fuerte porque el médico dijo, no tenemos nada más que hacerle aquí, váyase para la casa, ya usted ya perdió el bebé, ¿verdad? Para nosotros fue un golpe súper fuerte, ¿verdad? Súper duro porque lo estábamos buscando con tanta ilusión, ¿verdad? Habíamos recibido esta promesa y al mes, ¿verdad? Pues quedamos embarazados y nosotros decimos, sí, ya, es ahora, ¿verdad? Es el momento. Y no, entonces sí, para nosotros fue súper fuerte, fue súper duro y pues obviamente nos enojamos con Dios también en su momento porque no entendíamos por qué estaban pasando las cosas, no entendíamos por qué nos daba una promesa y no la podía cumplir, ¿verdad? Y entonces ese era nuestro reclamo a Dios, ¿verdad? El porqué de las cosas y más que en estos años de matrimonio hemos pasado por cosas muy fuertes y ya cuando creíamos que veníamos saliendo de todo y nos llega esta promesa y nos llega el embarazo y todo, creíamos que ya era como una nueva etapa, ¿verdad? Un nuevo momento. Nosotros le llamamos a esta historia como un nuevo libro, la etapa de un nuevo libro. Nuestro bebé iba a ser este inicio de una nueva historia para nosotros, por lo que decía Charlie. Después de tener tal vez nuestro momento de enojo con Dios y de reclamarle y de todo, ¿verdad? Poco a poco nuevamente nos fuimos acercando a Dios, disculpándonos con Él, ¿verdad? Y confiando nuevamente en su promesa, porque sabíamos que su palabra lo dice, ¿verdad? Que si Él nos dice que algo va a pasar, es que va a pasar, ¿verdad? Simplemente hay que tener fe y esperar el momento en el que Él lo vaya, el que vaya a querer, ¿verdad? Entonces ya, no sé, tal vez en septiembre, octubre, más o menos del 2022, decidimos nuevamente volverlo a intentar, volver a quedar embarazados. Y bueno, nuevamente se repite la historia en el que pasan los meses y nada que podemos, ¿verdad? Y ya cuando el último mes ya estábamos súper angustiados, súper estresados, que ya estábamos como queriendo desistir de esto, pues nos damos cuenta que Karen tiene un atraso de, no sé, creo que eran 2 o 3 días y decidimos ir a hacernos la prueba del examen. Resulta que nuevamente estamos embarazados. A nosotros en ese momento nos dio alegría y susto, porque un susto obviamente por lo que había pasado y también porque coincidían como las fechas, ¿verdad? Volvimos a quedar embarazados en mayo, teníamos más o menos como las mismas semanas en las que tuvimos con el primer embarazo y todo. Entonces, obviamente no queríamos que se repitiera la historia, pero bueno, gracias a Dios, gracias a la familia, a los amigos, pues esta historia no se repitió, ¿verdad? Nos sentimos siempre respaldados por parte de Dios y de todas estas personas en cuanto a oración, en cuanto a apoyo, y creo que pudimos ver la mano de Dios a lo largo de este embarazo. O sea, creemos que fue un embarazo, lo podríamos decir casi perfecto, ¿verdad? Donde todo nos salía bien, ¿verdad? Donde el crecimiento iba de Nico era el adecuado, ¿verdad? Y yo recuerdo que nosotros cada vez que íbamos a cumplir una semana nueva, seguíamos las semanas del embarazo en una aplicación. Entonces la aplicación decía, esta semana, no sé, se te desarrollan los dedos, los ojos, qué sé yo. Y esa semana nosotros orábamos por el buen desarrollo de sus partecitas y demás, ¿verdad? Llegamos a la semana 39 y un día, y en ese momento Nico decidió pues venir al mundo, ¿verdad? Y pues aquí está, ¿verdad? Es nuestra felicidad, es nuestro orgullo. El parto también fue todo un éxito, en cuestión de Karen ingresó a las 9, 10 de la mañana y ya para las 3 de la tarde ya había tenido a Nico. Creo que también parte del testimonio de esto es que al principio fue un poco difícil porque el tema de la lactancia nos costó y por eso tuvimos que internarlo. Estuvo como 4 días internados, pero sabemos que Dios estuvo con nosotros siempre, ¿verdad? Y que Nico es súper carga. Entonces, nuestro testimonio es que Nico realmente es nuestro milagro, porque pasó todo este proceso en donde nuestra fe creció, donde nuestra confianza en él estuvo tambaleante, pero al mismo tiempo con un final feliz, ¿verdad? Como llamamos. Nico es nuestro milagro.
porque pudimos conocer a Dios en el silencio, pudimos poder creer en Él de manera, de la forma como Él estaba actuando, a pesar de que para nosotros era muy complicado de entender. Y podemos tener la certeza que Nico es nuestro milagro, porque hoy lo tenemos aquí a pesar de tantas situaciones que para nuestra humanidad son difíciles de pasar. Así que si ustedes han pasado por esto o algo peor tal vez con respecto a la vida de un hijo que ustedes le piden, pues sepan que Dios está orando, que Dios está ahí escuchando y sus oraciones, sabiendo todos los anhelos de su corazón. Y no dejen de orar, no dejen de pedirle, y si está en su voluntad y en su querer que ustedes lo tengan, así va a ser. Nada más sepan saber esperar. Y creo que esa es nuestra historia, nuestro testimonio. Gloria. Nico es nuestro milagro. Qué lindo. Nuevamente se reafirma aquí que Dios se preocupa por nosotros. Amén. Bueno, continuando con esta serie maravillosa, Dios de milagros, hoy vamos a hablar de un milagro que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 1 al verso 7. Yo he titulado este sermón, ¿Dónde cayó tu hacha? Por eso aquí hay un gran hacha. Esta hacha tiene casi 200 años, es una reliquia. Era del abuelo del papá de mi suegro, o sea, tiene como 3 generaciones. Pero me llamó atención este milagro y vamos a trabajar en él. Dice Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Les leo para ustedes, mis hermanos. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puedes ver, el lugar donde ahora vivimos con usted no nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al río Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompáñenos, por favor. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. Y les decía ayer que es que no existía el Minae, si no les cae el Minae. Bueno, empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha del cabo y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó. Esa hacha era prestada. Ay, hermanos, por eso no pidan nada prestado. Le prestan un carro y choca. Le prestan un taladro, se le quema. No pida prestado. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Señor, te damos gracias en esta mañana. Permite que tu Santo Espíritu hable a nuestras mentes y corazones, y que tu palabra lleve fruto, y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para entrar un poco en contexto, hablemos un poquito de Eliseo. Recordemos que Eliseo
fue el profeta que recibió el manto de Elías cuando Elías fue llevado al cielo por Dios allá en Segunda de Reyes capítulo 2. Además, Eliseo había pedido algo más, no solo el manto, sino que cuando Elías se fuera, había pedido una doble unción del poder que tenía Elías. Así que Eliseo recibió el manto y recibió una doble porción o una doble unción del poder que había tenido Elías. Entonces podemos concluir que Eliseo fue un profeta más poderoso que Elías, porque así Dios lo permitió. En el ministerio del Eliseo encontramos peculiaridades, cositas muy interesantes que yo creo que son parte de la personalidad de él. Recordemos que en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, del verso 19 al 22, el problema del agua mortífera que originaba infecundidad y abortos. El remedio de Eliseo entonces fue la sal. Cogió sal, la echó al manantial y el agua se sanó. Dejaron de haber abortos e infecundidad. Se me lengua la traba hoy. Y me viene a la mente algo interesante que hace un tiempo recibí a una hermana que no de esta iglesia en mi oficina en consejería. Y en todo lo que ella me habló, me contó que el marido estaba muy bravo. Digo, ¿pero por qué, hermana? Es que de donde yo vengo me mandaron a echarle sal a toda la casa. Se basaba en Eliseo, ¿eh? Entonces yo le eché sal a la lavadora, a la refrigeradora, al microondas, y todo se rumbró y mi esposo está bravísimo. No es así el asunto, hermano. Bueno, hay otra particularidad de Eliseo, y es que en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, verso 38 al 41, durante una hambruna que hubo, se encontró muerte en la olla por causa de una hortaliza silvestre que estaban utilizando. Claro, no había que comer, comían lo que había, ¿verdad? Y en esa situación, Eliseo optó por coger harina, echarlo en la gran olla y se acabó el envenenamiento. Por un lado sal, por otra harina. Pero en ninguno de los dos vemos que Eliseo se puso a orar. Interesante. Bueno, en la historia que vamos a considerar hoy, donde uno de los estudiantes de la escuela de profetas está cortando leña y se le zafa el hacha, la cabeza de hierro, permítame, se le zafa, vuela y cae en el río. Y por supuesto, como es hierro, ¿qué pasa? Se hunde. Y en esa situación, Eliseo lo que hace es, dice, que va y coge lo que había en abundancia. En un momento era sal, en otro era harina, pero cuando se corta un árbol, ¿qué hay? Muchas ramas. Entonces, por supuesto, cogió lo que había y cortó una rama y le preguntó al discípulo, ¿dónde cayó? Y posiblemente cuando cae al río, yo no sé si ustedes han tirado una piedra al río, y a veces si hay barro, sube agua negra. Y si no sube agua negra, suben burbujas. Y entonces entonces Eliseo llegó y tiró el pedazo de rama. Tampoco dice que oró. Pero sucedió algo interesante. Dice que el hacha flotó. Pero yo me puse a estudiar un poco más y los eruditos dicen que fue que, permítame nuevamente,
fue que la madera normalmente flota en el agua, ¿verdad? Pero aquí no. La rama se hundió, se engarzó en el ojo del hacha y luego flotó. Y entonces le dice Eliseo al discípulo: extiende la mano y cójala. Así como para redondear la idea, déjenme contarles algo. También me puse a estudiar un poco por qué las hachas se zafan. Esta hacha se zafa porque el cabo se le mete por el frente, pero las hachas que son para talar, permítanme, wow, la clavé duro. Las hachas que son para talar, el cabo se mete por aquí, al revés, y el ojo del hacha es cónico. Así que cuanto más se golpea el hacha, más se soca, entonces nunca se zafa, a no ser que se quiebre el mango. Pero eso me dice a mí que había un mal diseño. Me dice que había un mal diseño. Entonces me puse a ver si había de la época del 900 antes de Cristo alguna hacha encontrada. ¿Y saben qué? No encontré, hermanos. Pero si la hacha se zafaba, es que estaba mal diseñada. Y era tan común que se zafara que encontré algo interesante. Deuteronomio 19:5. Está normado que si a alguien se le zafa el hacha y mata a alguien, no es culpable, no es considerado algo premeditado. Así que ese hombre puede correr a una ciudad de refugio para salvarse de los familiares del difunto que lo quieran matar para vengarse. O sea, no está condenado porque no es premeditado. Entonces, yo concluyo que es que en ese entonces las hachas estaban mal diseñadas. Me hubieran llamado a mí, ¿verdad? Lo que deseo anotar, hermano, es que el hecho que el hacha se le zafara del cabo era algo tal vez muy común. Bueno, regresamos a Eliseo. En esta ocasión, entonces, Eliseo no se fue a echar sal, no se fue a echar harina, sino echó lo que había lo que tenía en la mano, un pedazo de madera que cortó y lo echó en el lugar exacto. Hasta aquí el relato. Hermanos, si usted ve, son unos poquitos versos. Y no se vuelve a hablar más del hacha ni del milagro. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué este milagro, que no deja de ser milagro, pero tampoco relevante, está aquí? ¿Verdad? En la Biblia. Señor, perdóname, le digo cuando estaba orando ahí en la casita. Señor, perdóname, pero ¿por qué no me decís para qué está este milagrito aquí? Y seguí estudiando, hermano. ¿Por qué y para qué? Y me sigo estudiando y me voy al capítulo 5, al capítulo anterior. Y me encuentro un milagro extraordinario para contrastar, que es cuando un general sirio llamado Naamán llega a buscar a Eliseo lleno, cubierto de lepra, y Eliseo ni siquiera sale a saludarlo, hermano. Le manda a decir con el siervo que se meta en el río Jordán 7 veces. Al final el general es sano. Oye, hermano, pero ¿cuál es la relevancia de este milagro? Que por pura casualidad Israel tenía pleito con Siria, por pura casualidad. Y entonces ese milagro vino a allanar las relaciones internacionales. Entonces le mandaron presentes y tesoros al rey de Israel y al profeta, etcétera, etcétera. Un milagro que digo yo, bueno, es un milagro que merece estar ahí en la Biblia. Pero un hacha.
Es que sigue siendo extraño, un hacha. Pero queda claro, hermano. Queda claro que Eliseo se ocupaba de ambas situaciones. Por un lado, la lepra de Naamán, con toda la consecuencia internacional. Y por otro, el hacha de un estudiante del cual no se dice ni el nombre. Interesante. Esto es un ejemplo conmovedor, hermanos, de nuestro Dios, del cual leemos en el Salmo 147:4, que dice que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Imagino que muchos de ustedes han tenido el privilegio de estar en algún lugar donde las luces de la ciudad no estorben y pueden ver la majestuosidad de los miles y miles de estrellas en el cielo. ¿Cuántos han tenido ese privilegio? Ay, gloria a Dios, entonces me están entendiendo. Y esas son las que usted puede ver, porque hay otros miles que no se pueden ver. Permítanme que me arreglen este aparato. Pues qué dicha que muchos han tenido esa experiencia, hermanos. Esta es una manera poética en que el salmista quiere decir que Dios es más grande que la creación de Él. Ahora, un verso antes del Salmo 47:4, en el 147:3, leemos algo que dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. ¿Usted puede vendar a alguien a control remoto? No, ¿verdad? ¿Qué necesita usted para vendar a alguien? Cercanía, contacto, ¿cierto? Entonces vemos por un lado el Dios que puede contar las estrellas y les pone nombres cada una. Pero por otro lado, el salmista nos habla del Dios que se interesa por mí y se interesa por usted, hasta el punto de venir y vendar tus heridas. Contacto personal. En estos dos versos está inmerso dos conceptos teológicos muy importantes. El primero plasmado en el verso 4, que nos enseña que Dios está más allá y más por encima del mundo físico, de las realidades terrenales y por supuesto sobre toda potestad espiritual. Dios no puede ser contenido por el tiempo y por el espacio, ya que nuestro Dios supera toda comprensión humana y cualquier límite de la realidad finita. Esta perspectiva de Dios trasciende a la creación y enfatiza la grandeza, la majestad, la superioridad de Dios sobre todas las cosas creadas. Y hace un rato estábamos cantando cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y yo los veía emocionados a ustedes cantando cuán grande es Él, porque ustedes están conscientes de su grandeza. ¿Por qué no le damos un aplauso de palmas por la grandeza que tenemos de nuestro Dios? Aleluya. Y cuando leemos el 147:3, donde dice que Él sana, que Él venda nuestras heridas, es que Dios está presente y activo en el mundo y dentro de la vida cotidiana de todos sus hijos. Dios no solo creó el universo, sino también se manifiesta en Él, en todas las personas, con el propósito de que conozcan su amor y que lleguen a la salvación que por medio de Jesucristo Él nos ha dado. El Dios personal. Este concepto recalca
cercanía de Dios con la creación y el involucramiento de Él en la historia y en la vida personal de cada uno, hermanos. Si abriéramos el micrófono, sé que el tiempo no alcanzaría, porque todos los que están aquí tendrían algo que contar de una experiencia personal de Dios, cómo ha Dios influido, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha suplido, el Dios personal. ¿Sabe por qué? Porque Dios se interesa por nosotros. Dios nos ama a tal grado que ofreció su Hijo amado para que usted y yo no muriéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Hoy quiero invitarlos, hermanos. A veces no hacemos ejercicios como este. Los quiero invitar a que confiesen conmigo: Dios se interesa por mí. ¿Les parece? Al contar 3. 1, 2, 3. Dios se interesa por mí. Pero no los escuché, es que este micrófono, estos parlantes suena muy duro. Quiero oírlos nuevamente. 1, 2, 3. Dios se interesa por mí. Es una confesión, hermano, que entra a nuestro cerebro y a nuestro corazón. Estos dos conceptos teológicos califican a Dios. Los teólogos los usan, que es el Dios trascendente y el Dios inmanente. Es el Dios, nuestro Dios, que está inmerso en toda la gama, desde arriba hasta lo más personal. Por eso este milagro es trascendente, porque es que Dios se interesó en la preocupación y calamidad de aquel profeta que perdió un hacha prestada. ¿Verdad? Gloria a Dios. Es por eso que no nos debe parecer extraño, hermano, este milagro, este pequeño evento. Pequeño cuando lo comparamos con la caída de los muros de Jericó. Pequeño cuando lo comparamos con la apertura del mar para que el pueblo de Israel pasara en seco. Pequeño cuando lo comparamos con el milagro de la sanidad de Naamán. Pero no es pequeño cuando entendemos la situación personal de aquel profeta que perdió el hacha prestada. ¿Por qué digo yo y enfatizo el problema? Yo les voy a explicar un poquito, hermano, sobre este problema. El ministerio de Eliseo lo ubican en el año 9 antes de Cristo. Y en esa fecha está inmersa en el periodo de la edad de hierro en el cercano oriente, que va desde el 1200 hasta el 500 antes de Cristo. Ya se me zafó esta cosa. ¿O será que de ayer a hoy me creció la oreja? Porque ayer prediqué muy bien. Bueno, eso quiere decir, hermanos, que estaba en la transición de la edad de hierro a la edad de bronce. Entonces, tener en ese momento un hacha de hierro era un lujo, porque no era como ir a la ferretería y comprar, porque la tecnología no estaba desarrollada para extraer y procesar. Se calcula que un hacha de hierro como la que se le cayó al profeta tenía un costo equivalente a 4 o 5 meses de salario de un jornalero. Y posiblemente el estudiante era estudiante y no tenía dinero. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, hermano, nada de nada. Nada de nada. Y posiblemente el estudiante también. Entonces pueden imaginar ustedes el lío en que ese hombre se estaba metiendo. Y no solo él, el que le prestó el hacha, que posiblemente el dueño vivía de cortar árboles.
Estoy elucubrando nada más. Lo que quiero decirles es que Dios se preocupó del problema personal. Ay, gloria a Dios. En este sentido, hermanos, el que el hacha flotara, rompiendo toda regla física, ¿verdad? Porque los milagros rompen las reglas físicas. ¿Ven? Es importante que lo destaquemos, porque no solamente destaca el poder y la autoridad que el profeta tenía, sino la provisión divina para aquellos hijos de Dios en situaciones de impotencia. Porque ahora cantamos, porque decía ayer que el set de canciones de los hermanos hoy es como que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Perfecto. Ahora cantamos siempre, siempre. Tú estás y estarás siempre. Lo repite conmigo. Tú estás y estarás siempre. Aleluya. Este milagro resalta la importancia de confiar en Dios en los tiempos de angustia y la disposición de Dios de intervenir cuando usted clama a Él. Aleluya. Es importante resaltar del estudiante su actitud. Él no se lamentó, no se desanimó, no renegó, no blasfemó. No se le cayó el hacha y comenzó a decir, bueno, yo trabajando aquí de gratis y todo, y todavía esto me pasa. Y entonces se va para la casa renegando y a lamerse las heridas. No, él inmediatamente, ay, Señor, inmediatamente reacciona ante la pérdida de algo muy valioso. Aquí vemos un paso que usted y yo tenemos que aprender a hacer, hermanos, y poner en práctica. Y es reconocer nuestras pérdidas y buscar ayuda divina para que Dios restaure lo que hemos perdido. Reconocer y clamar. Eliseo, en su compasión y sabiduría, responde al llamado del estudiante. No encuentro que Eliseo lo reprendiera, que lo juzgara. Mira, porque eso es tan inútil. ¿Por qué no amarraste bien el hacha de esto? No. Lo que hace Eliseo es acude inmediatamente al llamado. Esta actitud de compasión, de disposición a ayudar, nos enseña sobre la naturaleza amorosa de Dios. El Señor siempre está listo para escuchar nuestro grito de ayuda. ¡Ay, Señor! Y tenga la seguridad que no te reprochará ni te juzgará. Por eso en Viña decimos, ven como eres y serás amado. 3 puntos. Y deja que Dios haga la obra en ti. Amén. Él va a restaurar lo que hemos perdido si tan solo nos acercamos al Señor con fe y con humildad. Aquí vemos la intervención de Dios de manera sobrenatural en la vida de este estudiante, a como lo hará en tu vida si usted clama a Él. Dios está dispuesto hoy, hermano, a obrar un milagro en tu vida, porque Dios es el Dios de milagros. Otro punto importante en esta historia es la reacción del estudiante cuando el hacha sale a flote. Nuevamente este hombre es proactivo. Al igual que cuando gritó y pidió ayuda al profeta, ahora el profeta le dice, extiende tu mano y alcánzala. Pero yo me puse a pensar, permítame, el hacha flota,
pero está en un río. Los ríos tienen corriente, ¿cierto? Entonces posiblemente como el hacha flota, que iba en la corriente. Entonces no es solamente extender la mano y coger, posiblemente el tipo se tuvo que meter al agua porque el hacha se le estaba yendo, porque estaba flotando. Hermano, ¿qué es lo que quiero decir? Necesitamos ser proactivos para una vez que Dios haga el milagro, usted aférrese al resultado de ese milagro. Si tenés que meterte al agua, meterte al agua. No se espere, venga chita, venga, ¿verdad? No, el hombre se mete. ¿Por qué? Porque sabía que era algo muy valioso. ¿Qué has perdido? Que Dios te ha dado y estás consciente que es muy valioso. Aleluya. Este es un acto de fe en acción, así lo llamé yo. Porque dice Santiago 2:8, muéstrame tu fe por tus obras. No es solamente yo creo en Dios, tenemos que hacer y demostrar que Dios, que le creemos a Dios y actuamos con base en la fe que le tenemos. Debemos estar dispuestos, hermanos, a actuar con fe y determinación para recuperar el don que hemos dejado allí hundidos. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros, a diferencia del estudiante de Eliseo, se nos hundió el don, por ejemplo, de orar por los enfermos cuando alguien nos hirió? Entonces dejamos de trabajar en el reino en vez de clamar, ay Señor, y permitir que Dios nos sanara de esa herida. ¿Cuántos de nosotros se nos ha hundido la pasión de contarle a todo lo que Cristo hizo en nuestras vidas? Porque esperábamos un reconocimiento que nunca recibimos. ¿Cuántos de nosotros dejamos de participar en grupos pequeños porque tal vez te hicieron una broma fea y te hicieron bullying? Y el peso del resentimiento hizo que la comunión con los santos se hundiera en lo más profundo. ¿Cuántos por estar enfermos por largo tiempo se nos hundió nuestra fe porque hemos creído que Dios nos ha abandonado? ¿Cuántos estamos resentidos con Dios porque ha muerto un ser querido, un padre, una madre, un hijo? Y a partir de ese día hundimos nuestra vida, nuestra esperanza, nuestras ilusiones y nuestros sueños. Y estamos muertos en vida. ¿Cuántos de nosotros dejamos de diezmar y ofrendar porque vimos en otro lugar la administración mala de los dineros santos de Dios? Y hemos dejado hundirse la obediencia a Dios, y con esa obediencia hemos dejado hundirse la bendición de que nuestro 90% sea bendecido y multiplicado. Porque si no diezmamos, el 100% no va a ser bendecido. ¿Sabe cuál es la palabra, el antónimo de bendecido? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, yo no lo quería decir porque suena muy feo, pero así es. Yo no lo. Esto es para decirlo suavecito, hermano, pero eso es lo que pasa. O tenemos un 90% bendecido o un 100% no bendecido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto críticos a tal punto, a tal extremo de los siervos de Dios, porque vimos en otro lugar que tal vez un siervo de Dios falló? Y fruto de ello hemos cerrado nuestro corazón y ya no recibimos nada porque hemos dejado hundirse la llave de nuestro corazón en lo más profundo del río. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de servir a la iglesia porque alguien no te reconoció tu labor y ahora solo haces banca cada domingo?
¿Cuántos de nosotros hemos perdido el primer amor y ya no oramos? Ya no leemos la palabra de Dios. Pasamos viendo reels. No le dedicamos tiempo a Dios. Y vivimos en la periferia de la vida de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros se nos ha hundido la santidad y hemos permitido que el pecado sea una forma de vida? ¿Cuántos por un fracaso amoroso, un divorcio, la emprendieron contra Dios y se alejaron del Señor y de la iglesia, dejando de partir el pan con humildad en la casa, como dice la Escritura? Queridos hermanos, hermanas, yo no sé cuál situación usted ha vivido en el pasado que te ha enfriado, que te ha alejado. Y no clamaste inmediatamente, sino que dejaste que se hundiera. Y te fuiste para tu casa, refunfuñando. Pero hoy el Señor te hace un llamado para que clames a Él. Porque Él está ahí siempre. Siempre, siempre. Para suplir nuestras necesidades. Para sanar tu corazón. Para perdonar eso que necesita perdón de parte de nosotros. Que Dios nos perdone. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, por eso te recomiendo que avives el fuego de Dios, que el fuego del don de Dios. Aleluya, estoy leyendo mal. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, hermanos, yo lo que entiendo aquí es que Dios no tiene hijos de azúcar, que cuando le cae una gota de agua se deshace. No, no, no. Poder y dominio propio para seguir adelante. Porque usted no es hijo de vecino, usted es hijo de Dios. Del Dios que cuenta las estrellas, del Dios que sana las heridas. Hoy, con la ayuda de Dios, hermano, vamos a recuperar el hacha perdida, el hacha hundida. Vamos a recuperar el don de Dios. Vamos a recuperar la pasión por Dios, incluso la pasión por la vida. Hoy es un día de milagros para recuperar lo que hemos dejado perdidos, hermano. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.